Bienvenidos a otra cátedra de método de estudio. Esta vez trataremos de practicar cuadro sinóptico a partir de un pequeño ejemplo. Como pueden ustedes ver, aquí hay un pequeño texto y lo más importante de esto, como siempre dijimos, es observar el título. En este caso, el título es Los indios diaguitas. Lo primero que siempre hacemos y partimos es de una lectura y en lo posible una lectura comprensiva. Comenzamos a leer. En el noroeste argentino vivían los indios diaguitas. Se agrupaban en tribus dirigidas por caciques. El cargo era hereditario. Construían sus viviendas con piedras, siendo sus techos de pajas y las puertas huecos cubiertos con cuero. Los corrales eran de piedra chata y así encerraban a los animales, llamas y vicuñas, cuya carne y lana utilizaban. Los diaguitas eran aborígenes básicamente civilizados, conocían el cobre, eran hábiles ceramistas, cultivaban las terrazas, maíz, papa, etc. y sabían tejer. Esta es una lectura. Por supuesto, si hay términos que no se entienden, deberemos buscarlos en el diccionario. Luego de la lectura, miraremos nuestro texto y vamos a descubrir, como bien aprendimos, cuáles son los párrafos. Recordamos que un párrafo empieza en una mayúscula y termina en un punto y aparte. En este caso tenemos dos párrafos. El primero comienza en y termina en hereditario, y el segundo comienza en construían y termina en sabían tejer. Como ven, los indicadores aquí gráficos son los corchetes. Ahora vamos a seguir con la técnica del subrayado, que en este caso es encontrar las ideas principales y las ideas secundarias. Como ven, las ideas principales las vamos a marcar en amarillo y las ideas secundarias, en este caso, en verde. Comenzamos con el primer párrafo. Dice, en el norte argentino vivían los indios dieguitas, se agrupaban en tribus dirigidas por caciques, el cargo era hereditario. En este caso, podremos preguntarle al texto qué me quiere decir, qué me cuenta. Entonces, lo que me cuenta acá, en el nordeste argentino, vivían los indios dieguitas, que se agrupaban en tribus que estaban dirigidas por cacique. Esas serían nuestras ideas principales del primer párrafo. En todo caso, que el cargo hereditario tal vez es algo que, si bien es importante, lo podríamos poner como idea secundaria para después, en una cuestión, si tengo que rendir un examen, podría contar, anexar esta cuestión que me cuenta esta idea secundaria. En el segundo párrafo dice, construían sus viviendas con piedras, siendo sus techos de pajas y las puertas huecos cubiertos con cuero. Los corrales eran de piedra chata y así encerraban a los animales, llamas y vicuñas, cuya carne y lana utilizaban. Los dieguitas eran aborigen, básicamente civilizados, conocían el cobre, eran hábiles ceramistas, cultivaban las terrazas, papa, maíz, etc. y sabían tejer. En este caso, en este segundo párrafo, que es más largo que el primero, vamos a tratar de ir subrayando las ideas principales, preguntándole también qué me quiere decir, qué me cuenta. Y teniendo en cuenta que en la primera idea principal, en las primeras ideas principales del primer párrafo, ya me decía que vivían en el noreste argentino, que se agrupaban en tribus dirigidas por caciques. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me cuenta? Y bueno, me cuenta que sus viviendas eran hechas con piedras, que los techos eran de pajas y las puertas estaban con cueros, que los corrales eran de piedra chata, y a su vez que los dieguitas conocían el cobre, eran hábiles ceramistas y cultivaban terrazas. En este caso, las ideas secundarias podrían ser
el detalle que encerraban a animales como vicuñas, y cuya carne y lana utilizaban, y a su vez que lo que cultivaban en las terrazas, que era papa, maíz, y esta cuestión de que sabían tejer. Entonces, si corregimos nuestra idea principal, como dijimos en algún momento, podemos leer desde el título: los indios dieguitas, noreste argentino, vivían los indios dieguitas, se agrupaban en tribus dirigidas por caciques, sus viviendas eran construidas con piedras, sus techos de pajas y las puertas con cuero, los corrales eran de piedra chata y los dieguitas conocían el cobre, eran hábiles ceramistas y cultivaban las terrazas. Como ven, la idea principal queda perfectamente unida, no hay ideas que se repitan y cuenta lo básico de este pequeño texto. Una vez que subrayamos ideas principales e ideas secundarias, vamos a pensar en cómo se hace un cuadro sinóptico. Debemos recordar en su forma, en su orientación, ¿sí? En qué parte principalmente del título y en qué es un cuadro en donde debo clasificar las ideas principales e ideas secundarias. Su forma, para recordar, empezábamos con una llave, seguíamos con un corchete y después aparecía un paréntesis. En este caso, pensamos y vamos a buscar el título son los indios dieguitas y abrimos una llave. Esta llave tiene que ser lo suficientemente amplia porque implica que todas las ideas principales y secundarias que nos hablan sobre los indios dieguitas van a estar adentro de esa llave. En este caso, ya vamos a ir a entrar a clasificar las ideas principales que sacamos de cada uno de los párrafos. Siempre dijimos que a veces ya aparecen los subtítulos de los cuales hablan del título en algunos textos, pero en otros no. En este caso no aparecen. Entonces, voy a preguntarle al párrafo nuevamente de qué se trataban esas ideas principales que subrayé y voy a tratar de crear subtítulos que van a abarcar esas ideas principales. En ese primer párrafo, si ustedes miran, en realidad, ¿de qué me hablaba el párrafo? Me hablaba de la ubicación, ¿sí? Dónde estaban ubicados los indios dieguitas, y a su vez me contaba que estaban agrupados en tribus con un cacique. En este caso podríamos poner dos títulos, un título para la ubicación y otro título para la forma de gobierno. Puede ser forma de gobierno, puede ser agrupamiento, ¿sí? Eso un poco depende de cada uno de nosotros. Aparecen acá, como ustedes ven, otro signo gráfico que es el corchete, que si ustedes recuerdan decíamos que el corchete va a indicar todas las ideas principales de la cual se habla ese subtítulo. En el segundo párrafo, si le preguntamos qué nos dice o qué nos contaba, allí nos contaba de las casas, cómo eran el techo, las puertas, si ustedes se acuerdan, que había corrales también. Nos contaban que los indios dieguitas conocían del cobre, que plantaban, que criaban animales. Entonces, aquí podemos agrupar estas ideas principales como en dos subtítulos. Un subtítulo que les podemos poner viviendas, ¿sí? Que ahí vamos a describir cómo eran, y en el otro puede ser actividades. Vemos aquí cómo quedarían organizadas nuestras ideas principales a través de los subtítulos
y qué iría, cuáles de las ideas principales irían en cada uno de los subtítulos. Entonces podemos hacer una lectura. Los indios de Aguitas, su ubicación era en el noroeste argentino. Su forma de gobierno, estaban agrupados en tribus que tenían un jefe, cuyo nombre con denominación es cacique. Sus viviendas tenían paredes de piedra chata, techos de paja, puertas de cuero. Había también corrales de piedra. Si nombramos actividades, estaba la actividad metalúrgica del cobre. También se dedicaban a la caza y a la cría, y cultivos en terrazas. Como ustedes pueden ver, no se transcribió todas las ideas principales completas con, por ejemplo, con los artículos, los, sí, sino se fueron a su vez seleccionando de esas ideas principales las palabras claves, porque el cuadro sinóptico tiene que ser lo suficientemente claro, leerse a un solo golpe de vista. Por eso siempre decimos que está mal cuando en un cuadro sinóptico transcribimos todo lo que subrayamos tal cual lo subrayamos en el texto. Si ustedes ven también, donde dice actividades, el texto nos decía que trabajaban el cobre. Entonces, si nosotros, ¿a qué se llama trabajo con metales? Sería la metalurgia, ¿sí? Entonces esa palabra por ahí la agregamos nosotros, es como un pequeño permiso. Y después, si ustedes ven las líneas, las flechas, celestes, nos están indicando que recordemos cómo es la orientación de un cuadro sinóptico. La organización y jerarquización de las ideas va de izquierda a derecha, en la ubicación de los títulos y subtítulos, y de la parte superior de la hoja a la inferior, también en la organización de esas ideas. Bueno, y aquí ya llegamos, ¿sí?, a pensar otro elemento más que estuvimos haciendo en nuestro texto, que es el subrayado de ideas secundarias. Decimos que las ideas secundarias complementan y amplían a las ideas principales, pero para poner dentro de un cuadro sinóptico hay que seleccionar muy bien estas primeras ideas, estas ideas secundarias. En realidad, estas ideas secundarias realmente me tienen que decir o aportar algo de la idea principal. Y aparece aquí otro símbolo gráfico, que son los corchetes, que en este cuadro están en azul. Y fíjense, bueno, ¿a dónde habíamos subrayado alguna idea secundaria? Volvemos al texto y habíamos puesto, por ejemplo, en la forma de gobierno, habíamos hablado de que tenían un jefe que se llamaba cacique, pero también sabíamos que los cargos eran hereditarios. Esto nos da una idea. ¿Por qué lo ponemos? Porque nos da una idea de la forma de gobierno. Por ejemplo, ya nos está diciendo que no era democrático, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, en actividades también aparecen otras ideas secundarias, como por ejemplo en la caza y cría nos habla de llamas y vicuñas, cuestión que puede ser importante porque hace referencia al noroeste argentino, al tipo de animales, ¿sí? Acá en este caso no eran leones ni tigres, sino que animales específicos como llamas y vicuñas, que a su vez, fíjense que van a servir para la cuestión de el tejido, la alimentación, ¿sí? Lo mismo que los cultivos en terrazas, que son un tipo de cultivos, no era cualquier tipo de cultivo, sino que específicamente se dedicaban al cultivo de la papa y el maíz como principal recurso alimenticio. Entonces, como ustedes ven, si bien puede haber otras ideas secundarias dentro del texto, no ponemos a todas las ideas secundarias, sino a aquellas ideas secundarias de primer orden, que realmente aportan una aclaración a las ideas principales.
Bueno, como ven, así queda nuestro cuadro sinóptico, es algo que se descubre y se puede leer a simple vista, es algo que alguien puede leer sin siquiera haber leído el texto original y ya lo puede entender. Y por supuesto que esta organización así va a ayudar a que nuestra memoria registre las palabras claves y después nos sirva para recordar el tema. Seguimos practicando.